Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y la intriga de las producciones otomanas. Espero que estén listos para un chismorreo de alto voltaje porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo, no solo vamos a repasar los rumores, vamos a profundizar en cómo la presión familiar, o al menos la percepción de ella, puede afectar a las relaciones, tanto en la vida real como en las series que tanto amamos. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos y analizar cómo las dinámicas familiares, a veces tóxicas, a veces protectoras, pero siempre influyentes, juegan un papel crucial en el desarrollo de las tramas y quizás incluso en la vida de los actores. Prepárense porque vamos a nombrar algunas series emblemáticas y, por supuesto, vamos a hablar largo y tendido sobre ese culebrón que fue la relación entre Kerem y Hande. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita podrán enterarse de todas las novedades, los chismes, los análisis y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, empecemos por el principio. La ruptura de Kerem y Hande fue un bombazo. Después de protagonizar juntos la exitosísima Sen Kalkam, su romance traspasó la pantalla y se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos, lo tenían todo. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática era enorme. Cada movimiento, cada comentario, cada foto era analizada al milímetro. Y en medio de todo ese torbellino, empezaron a surgir los rumores de crisis. Y aquí es donde entran en juego las familias. Si bien no hay confirmación oficial de que la familia de Hande haya sido la culpable directa de la ruptura, sí se especuló mucho sobre el tema. Algunos medios turcos afirmaron que la familia de la actriz, especialmente su madre, no veía con buenos ojos la relación. Se decía que preferían a alguien más estable y menos mediático para su hija. Imagínense la presión. Estar enamorado, ser famoso y tener a tu familia metiendo baza en tu relación. Un auténtico infierno. Por supuesto, todo esto son solo rumores, pero lo cierto es que la historia nos recuerda a muchas tramas de series turcas donde las familias, con sus ambiciones, sus tradiciones y sus secretos, juegan un papel fundamental en el destino de los protagonistas. Pero ¿por qué la familia tiene tanto peso en la sociedad turca, y por extensión, en sus producciones audiovisuales? Para entenderlo, debemos sumergirnos un poco en la cultura y las tradiciones de Turquía. La familia en la cultura turca no es simplemente un núcleo formado por padres e hijos. Es una red extensa que abarca a abuelos, tíos, primos y otros parientes que comparten un fuerte sentido de pertenencia y lealtad. Las decisiones importantes, tanto personales como profesionales, a menudo se toman en consulta con la familia. El honor familiar, el namus coma, es un concepto central que guía el comportamiento de los individuos y determina su reputación social. Un acto que deshonre a la familia puede tener consecuencias graves, no solo para la persona que lo cometió, sino para todos sus miembros. Esta fuerte conexión familiar se refleja en las series turcas, donde las dinámicas familiares son un motor fundamental de la trama. Vemos padres autoritarios que imponen sus deseos a sus hijos, madres sobreprotectoras que manipulan las situaciones para proteger a sus vástagos, hermanos que rivalizan por el amor de sus padres y familias enteras que se enfrentan por el poder y el dinero. Estas dinámicas, a menudo exageradas para fines dramáticos, resuenan con el público porque reflejan, aunque sea de forma distorsionada, aspectos de la vida real. Y hablando de series, quiero mencionar algunas que retratan a la perfección estas dinámicas familiares complejas. Empecemos por Yargı. Esta serie, un drama judicial con toques de thriller, nos muestra la historia de Ilgaz y Ceylin, dos abogados con personalidades opuestas que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. Pero lo interesante aquí es cómo las familias de ambos, con sus propios problemas y secretos, influyen en la investigación y en la relación entre los protagonistas. La familia de Ilgaz, conservadora y tradicional, choca constantemente con la actitud rebelde e independiente de Ceylin. Y los secretos que guardan ambas familias amenazan con destruir todo lo que han construido. Yargı es un claro ejemplo de cómo el pasado familiar puede perseguirte y condicionar tu futuro. Además, la serie tiene una trama adictiva y unas actuaciones impecables. Si no la han visto, se la recomiendo totalmente.
En Yark vemos cómo la familia de Ilgaz, con sus arraigadas creencias y su estricto código de honor, representa la tradición y la autoridad. Ilgaz, como fiscal intachable, se siente obligado a mantener el buen nombre de su familia y a seguir sus valores. Sin embargo, su relación con Ceylin, una abogada apasionada y poco convencional, lo obliga a cuestionar sus propias convicciones y a desafiar las expectativas de su familia. La serie plantea preguntas importantes sobre el papel de la tradición en la sociedad moderna y sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto a la familia y la defensa de la propia individualidad. Otra serie que explora las dinámicas familiares es Kukur. Esta producción, un drama de acción con toques de mafia, nos sumerge en el peligroso barrio de Kukur, controlado por la familia Koval. La familia Koval, liderada por el patriarca Idris, protege el barrio de la violencia y el crimen, pero a cambio exige lealtad absoluta. La serie nos muestra las luchas internas de la familia, los secretos que se ocultan y los sacrificios que deben hacer para mantener el poder. La presión del legado familiar, la necesidad de proteger a los suyos y la dificultad de elegir entre el deber y el amor son temas centrales en Kukur. Además, la serie cuenta con unas escenas de acción espectaculares y unos personajes carismáticos que te engancharán desde el primer episodio. Kukur nos ofrece una visión oscura y visceral de la familia como un clan mafioso. Los Koval están unidos por la sangre y por un código de honor implacable que los obliga a protegerse mutuamente a toda costa. Sin embargo, la lealtad familiar también puede ser una fuente de conflictos y traiciones. Los hermanos Koval compiten por el poder y por el reconocimiento de su padre, y los secretos que guardan amenazan con destruir la familia desde dentro. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares en un contexto de violencia y criminalidad, y nos muestra cómo la necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a las personas a cometer actos extremos. No podemos hablar de series turcas sin mencionar Aşk Memnu. Esta serie, un drama romántico con toques de tragedia, es un clásico de la televisión turca. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Pero Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación clandestina. La serie explora la hipocresía de la alta sociedad turca, la infidelidad y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. La familia, en este caso, es un círculo opresivo que ahoga a los protagonistas y les impide ser felices. La presión social, las expectativas familiares y la falta de libertad son los principales obstáculos que deben enfrentar Biter y Belul. Si les gustan las historias de amor prohibido con un final trágico, Aşk Memnu es una serie que no se pueden perder. Aşk Memnu es una crítica mordaz a la hipocresía de la burguesía turca y a las convenciones sociales que rigen sus vidas. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente la felicidad y la libertad. Sin embargo, su deseo de escapar de las expectativas familiares la lleva a tomar decisiones que tienen consecuencias trágicas. La serie plantea preguntas incómodas sobre el papel de la mujer en la sociedad turca, sobre la importancia del matrimonio y sobre los límites de la libertad individual. Otra serie que merece ser mencionada es Kuzey Güney. Esta serie, un drama familiar con toques de romance, cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son completamente diferentes. Kuzey es impulsivo, rebelde y apasionado, mientras que Güney es responsable, ambicioso y calculador. Ambos están enamorados de la misma mujer, Cemre, y su rivalidad por su amor y por el reconocimiento de su padre los lleva a enfrentarse constantemente. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, los celos, la envidia y la necesidad de ser amado. La figura paterna, en este caso, es un factor determinante en el desarrollo de los personajes. La falta de afecto y la preferencia por uno de los hermanos generan una profunda herida en el otro, que lo marcará de por vida. Kuzey Güney es una serie que te hará reflexionar sobre el poder de la familia y la importancia de perdonar. Kuzey Güney es un drama psicológico que explora la complejidad de las relaciones fraternas. Los hermanos Kuzey y Güney, a pesar de ser muy diferentes, están unidos por un vínculo profundo. Sin embargo, su rivalidad por el amor de Cemre y por el reconocimiento de su padre los lleva a cometer errores que tienen consecuencias devastadoras. La serie nos muestra cómo las heridas de la infancia pueden marcar el destino de las personas y cómo la necesidad de ser amado y aceptado puede llevar a las personas a comportarse de manera irracional. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, un drama de época con toques de romance, nos transporta a la Turquía de los años 70.
La historia gira en torno a Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después de cometer un crimen. Llegan a Çukurova, una región agrícola rica y poderosa, donde conocen a Demir, un terrateniente influyente que se obsesiona con Züleyha. La serie explora las diferencias sociales, la lucha por el poder y el amor en tiempos de guerra. La familia, en este caso, es un refugio y una prisión al mismo tiempo. Los protagonistas deben luchar contra las adversidades y los enemigos para proteger a sus seres queridos y mantener su honor. Bir Zamanlar Çukurova es una serie que te cautivará con su ambientación, sus personajes complejos y su trama llena de intrigas y giros inesperados. Bir Zamanlar Çukurova nos ofrece una visión épica de la Turquía rural en los años 70. La serie explora temas como la injusticia social, la lucha por la tierra y el poder, y la importancia de la familia en un contexto de opresión. Züleyha y Yılmaz, a pesar de las adversidades, luchan por mantener su amor y por construir una vida mejor para sus hijos. La serie nos muestra cómo la familia puede ser un refugio en tiempos de guerra y cómo la lealtad y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Como ven, las series turcas están llenas de ejemplos de cómo las familias pueden influir en nuestras vidas, para bien o para mal. Y volviendo al tema inicial, la ruptura de Kerem y Hande, aunque no podamos afirmar con certeza que la familia de Hande fue la culpable, sí podemos imaginar la presión que debieron sentir ambos al estar en el ojo del huracán mediático y con las expectativas de sus familias sobre sus hombros. Quizás Hande sintió el peso de las tradiciones familiares, las expectativas de un futuro más seguro, o la opinión de su madre sobre la inestabilidad de la vida de un actor. Kerem, por su parte, pudo haber experimentado la frustración de no cumplir con las expectativas de la familia de Hande, o de no ser visto como el partido ideal. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, la historia de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la influencia de la familia en nuestras relaciones personales. ¿Hasta qué punto debemos ceder a las expectativas familiares? ¿Cómo podemos mantener nuestra individualidad y nuestra libertad de elección sin dañar los lazos familiares? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el amor y el deber? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero que es importante plantearse para construir relaciones sanas y felices. En definitiva, las series turcas nos demuestran que la familia es un pilar fundamental de nuestra sociedad, pero también puede ser una fuente de conflictos y presiones. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que la familia de Hande influyó en su ruptura con Kerem? ¿Qué otras series turcas conocen que retraten estas dinámicas familiares complejas? ¿Han sentido en carne propia la presión familiar en sus relaciones? Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo y análisis de series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme cuáles son sus series favoritas y qué opinan sobre el tema de la influencia familiar. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.